Nuevamente ya lo hice personalmente, pero agradezco mucho la invitación, muy interesante la jornada y espero que cada vez que surjan actividades como esta se apoyen porque hacen al desarrollo y a la calidad de atención médica en la región. Lo que no le agradezco es que me pongan después de Santana por Ben, el ganador de esas características, porque no me queda más que caer estrepitosamente en la atención de la sala, pero bueno. Mi idea es desarrollar muchas de las cuestiones que ha desarrollado Sergio, pero puntualmente en una patología y puntualmente en el soporte nutricional de una forma más práctica. Lo concreto inicial es, siempre que estamos ante una patología clínica, es correctamente definirla. Digamos, la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo y específico de la glándula pancreática. Es una definición bastante clásica y ya de 20 años, que tiene alteraciones regionales, locales, muy importantes, pero que también tiene una capacidad de inflamar sistémicamente a todo el organismo. El diagnóstico de pancreatitis, como ustedes saben, no es únicamente la clínica del dolor abdominal y el laboratorio de amilasa, sino que uno tiene que tener una imagen en la cual diga que esa glándula está inflamada o que tiene alguna otra afección. Y esas mismas imágenes nos pueden ayudar a definir, no solo a confirmar el diagnóstico, sino a buscar la causa del diagnóstico, que puede ser en nuestro medio la litiasis biliar, y con la tomografía en tiempo adecuado definir complicaciones locales que siempre están presentes en el tema que es la pancreatitis aguda grave. Más allá de definir la patología, nosotros tenemos que definir la severidad, digamos, para estar parados adecuadamente y metabólica y fisiopatológicamente ante el paciente. La mayoría de las pancreatitis agudas, el 80% de las que vamos a ver, son leves, ¿no? Con lo cual es un proceso autolimitado, con muy mínimo compromiso sistémico y sin complicaciones locales, que generalmente en una semana se resuelven, prácticamente no cursa con complicaciones y obviamente de los marcadores clásicos que tenemos en terapia intensiva no van a tener un Apache bajo, son bajos, no tienen disfunción multiorgánica, PCR menor a 120, con lo cual quiero dejar más que claro que en estas situaciones nosotros no intervenimos y estas situaciones generalmente no requieren soporte nutricional. Esto es tan importante como conocer a quién sí debemos brindar el soporte nutricional, porque está demostrado que interviniendo en estas situaciones podemos agregar morbi-mortalidad. El primer principio nuestro es no hacer daño, así que acá, sin mediar complicaciones, no se brinda soporte. El 15 o el 20% de las pancreatitis que vemos sí tienen gravedad, son graves o necrotizantes, presenta complicaciones locales prácticamente en el 60 al 70% de los casos y con una mortalidad nada despreciable que va del 10 al 30%. Siempre con una variable muy importante en la presencia de necrosis y si esa necrosis además está infectada. Estos grupos de pacientes, que son los que habitualmente ingresan a las unidades de cuidados críticos, generalmente tienen alguna disfunción de órgano, tienen un Apache mayor a 8, tienen una PCR como marcador inflamatorio elevada y tienen un score tomográfico de Baltasar que alto, por lo cual implica que ante una tomografía, como vamos a ver adelante, hay alguna repercusión local y hay necrosis. Estos pacientes siempre van a requerir intervención nutricional. Estos pacientes al día 7 no comen por boca, estos pacientes están inflamados, estos pacientes están hipercatabólicos y es el típico paradigma que presentó el doctor recién, en el cual el paciente tiene el autocanibalismo que toma energía a punto de partida de gluconeogénesis del músculo esquelético. Con lo cual, cuando tenemos una pancreatitis grave necrotizante, debemos pensar en soporte nutricional. El páncreas tiene una localización muy particular que rodea en una relación simbiótica al duodeno, al aparato digestivo, con lo cual cualquier complicación a este nivel puede producir obstrucción e inhabilitación del uso del tubo digestivo y además se apoya prácticamente en los grandes vasos retroperitoneales, con lo cual la potencialidad de complicaciones locales es muy alta y es una zona de difícil acceso incluso quirúrgico.
Para graficar esto, cuando la definición habla de pancreatitis necrohemorrágica, no sé si se puede apagar un poquito la luz, pero la idea era ver que el páncreas está apoyado acá en los grandes vasos. Esto es un páncreas simplemente con edema. Si ustedes pueden ver acá, la glándula tiene dos colores claramente. El color más blanco, por decirlo conceptualmente, es el color que todavía recibe irrigación, con lo cual por contraste toda la parte más oscura es la parte donde ya no está recibiendo irrigación y tiene necrosis pancreática. Entonces esto es lo que nosotros llamamos necrosis. Esto se da en pancreatitis grave, esto genera inflamación e hipercatabolismo. Bueno, un absceso pancreático ya pasadas 4 a 6 semanas del episodio agudo, con pared propia, y lo que hay es un pseudoquisto, colecciones en donde hay colecciones del propio tejido líquido pancreático. Eso genera alteraciones que desafían al soporte nutricional, pero que no lo inhiben de ninguna manera. Ni incluso se puede hacer nutrición enteral en pacientes con estas imágenes. Pero también, como decíamos en la definición, afecta a órganos distantes. Los órganos distantes, como conocemos en cuidados críticos, es, por ejemplo, una afectación pulmonar a punto de partir una inflamación a nivel pancreático. Esto se ve, el estado respiratorio acompaña muchas complicaciones, con lo cual no es únicamente la afección del órgano pancreático como órgano digestivo por excelencia, sino la repercusión inflamatoria sistémica que puede tener. Esta sería una de las disfunciones orgánicas que mencionamos. Ahora, hay un contexto metabólico en nuestros pacientes que genera que el sustrato metabólico de la pancreatitis aguda es similar a la injuria por sepsis o por trauma. Es decir, muchas noxas pueden desencadenar esta respuesta. La pancreatitis aguda severa, el 80% de los pacientes están hipercatabólicos. El balance nitrogenado negativo puede ser tan profundo como 40 gramos día, es decir, eso se traduce en prácticamente 300 gramos de músculo que se pueden perder diariamente si uno no alimenta adecuadamente a estos pacientes, y eso redunda en un peor pronóstico. A más profundo balance nitrogenado en terapia intensiva es mayor deterioro funcional y es peor pronóstico evolutivo. Con lo cual el suministro de proteínas debe ser uno de los principales objetivos del soporte nutricional en nuestros pacientes. Una de las preguntas sería: ¿a quién le podemos brindar soporte nutricional? Como dijimos en un principio, el soporte debe estar basado en la extensión de la enfermedad, en la repercusión inflamatoria sistémica y en el estado previo del paciente, ya que no podemos obviar si el paciente viene desnutrido o no. Digamos que es la primera diferencia que tenemos que hacer. Como dijimos previamente, las pancreatitis leves a moderadas no requieren soporte a menos que presenten alguna complicación, con lo cual generalmente este paciente no lo vamos a ver en el diagnóstico. Ahora, los pacientes con pancreatitis severa pueden llegar a una tasa de complicaciones del 38%, como dijimos, una mortalidad del 20%, y ya sabemos que al día 7 de evolución no como. O sea, no voy a tener un ingesto oral, yo lo recibo, lo defino como pancreatitis aguda grave por los diagnósticos, como dijimos, por imágenes, laboratorio y clínica, score de gravedad, Apache, SOFA. Yo a las 24 horas conozco que ese paciente ya es una pancreatitis grave y sé que al día 7 no como. Con lo cual, en ese momento yo tengo que empezar a generar acciones para brindarle soporte nutricional. Con lo cual, siempre vamos a tener una mirada prospectiva sobre este paciente y no esperar a la segunda semana de evolución para tomar conducta. ¿Cuándo brindar soporte? Voy a tratar de ir mencionando algunas de las cositas que se fueron preguntando como para seguir avanzando en el tema. La implementación de la nutrición enteral debe iniciarse dentro de las 24 o 48 horas de la admisión. Esto es algo en lo cual nos recomiendan todas las guías y debemos ir en búsqueda de eso, en la medida que se haya completado la resucitación y lograda la estabilidad hemodinámica del paciente. Los datos que han surgido en los últimos años destacan, fundamentalmente en pancreatitis, la enorme capacidad que tiene la nutrición enteral para modular la respuesta al estrés y la inmunidad sistémica.
Si bien controlar totalmente la respuesta inflamatoria sistémica es una fantasía que por ahora está lejos de lograrse, sabemos que podemos modular menos la respuesta inflamatoria sistémica aportando algo de nutrientes, como hemos dicho hoy por la mañana, en el intestino. Y esto impacta favorablemente en la evolución de la paciente. Cuando más temprano se inicia la nutrición enteral, mayor es potencialmente el beneficio. Con lo cual, en las primeras semanas del tratamiento, yo debería enfocar todos los esfuerzos a lograr administrar algún nutriente al intestino, aun cuando yo no cumpla las 1800, 2000 calorías que yo calculé y estimé para ese paciente. Con lo cual esto tiene un efecto que va más allá de nutricional. Y yo quería resaltar que cuántas conductas tiene hoy un intensivista sobre la pancreatitis aguda que pueden impactar favorablemente en el programa. Es decir, la pancreatitis aguda en cuidados críticos es una patología en la cual estamos acostumbrados a sostenerla. Y son pocas las conductas que directamente impactan en la evolución. Bueno, esta es una de las que nos puede ayudar a mejorar el programa. La clásica vía es la nutrición enteral, la vía de preferencia para nutrir a estos pacientes, es una opción segura, practicable y superior a la parenteral. Se la considera hoy una regla de oro en el cuidado de la pancreatitis aguda grave. Ya quedó atrás toda la discusión a ver si estos pacientes podían recibir o no nutrición enteral, pueden recibirla, a tal punto que se pasó a la discusión de si dónde recibirla. Es decir, siempre fue prohibitivo alimentar a los pacientes en estómago, y hoy, salvo que esté obstruido o que haya un hilio, la punta de la sonda puede colocarse en el estómago. Es decir, tengamos cuidado y veamos qué fórmula y en qué situación. Lo más importante que yo les quiero decir puntualmente es que incluso en las complicaciones que yo les mostré antes, las figuras de pseudoquistes, de abscesos, de ascitis incluso, podemos poner una sonda al intestino y alimentar a estos pacientes. La administración en yeyuno se recomienda hoy por hoy únicamente si la alimentación gástrica no se tolera. Con lo cual ya cada vez tenemos menos barreras y menos justificativos para no darle soporte a esta paciente. Ahora, si el paciente está grave, si va a ingresar a quirófano, si tiene la necesidad de drenarse una necrosis estéril, un pseudoquiste o cualquier intervención quirúrgica, hablen con el cirujano, trasládenle en el bar, en el pasillo, en quirófano, cuando venga a conocer y díganle que le deje una yeyonostomía, porque es un gesto que va a mejorar mucho la evolución del paciente y va a ahorrar muchos días de costos en nutrición parenteral. Uno de los temas que me encargó el doctor Martinuzzi es el timing, en qué momento. El timing, nosotros tenemos acá la respuesta inflamatoria al estrés, en donde hay una respuesta inflamatoria sistémica con disfunción multiorgánica precoz y posteriormente la respuesta compensadora tardía. El objetivo de la nutrición enteral sería entrar justo antes del pico, previo al inicio de la respuesta inflamatoria sistémica. Esa es la teoría que motiva la nutrición enteral precoz en estos pacientes, y cuanto más precoz, mejor, dentro de las 24 a 28 horas de ingreso. Esto sería beneficioso porque reduce los marcadores inflamatorios y hay una disminución más rápida de los scores de gravedad, con lo cual uno podría aplanar un poco la respuesta inflamatoria sistémica. Esto es relativo a la nutrición enteral. Recién se armó un poquito el debate que tenemos todos los días en terapia intensiva respecto de la nutrición enteral y las drogas vasoactivas. No hay certezas, pero yo me manejo con estos lineamientos que sí están dentro de las guías y dejo algunos conceptos. Es decir, por empezar, la utilización de vasopresores no constituye en sí una contraindicación de nutrición enteral. Es un punto importante. Si se logra mantener una adecuada tensión arterial que garantice una diuresis de al menos 50 mililitros hora y una buena perfusión tisular, como la miden diariamente en sus cuidados críticos, ese paciente puede recibir nutrición enteral. Se debe proveer desde ya nutrición con precaución en pacientes con vasopresores, pero se debe monitorizar. Es decir, tengo que administrar nutrientes y ver qué efecto está haciendo el nutriente.
Si yo tengo distensión abdominal, alto residuos gástricos, acidosis metabólica, una hipotensión repentina o brusca, bueno, yo tengo que parar y evaluar a ver qué está pasando con ese paciente. Eso desde ya. Ahora, es muy importante también que sepan que los reportes de isquemia intestinal o infarto intestinal por administrar nutrición enteral en cuidados críticos son anecdóticos, son prácticamente números. Con lo cual, uno, eligiendo adecuadamente el paciente, estabilizando el medicamento, infundiendo nutrición enteral y monitorizando lo que uno infunde, la verdad que es muy poca la probabilidad de que uno genere un daño importante en el paciente. Bien. La nutrición enteral, la verdad que tiene pocos riesgos, si bien tengan en cuenta que la nutrición enteral tiene más número de eventos adversos que la nutrición parenteral, más número, más leve, es decir, pero es más difícil hacerla enteral, porque el paciente tiene diarrea, porque el enfermero dice que se distiende, porque está constipado, porque tiene alto débito, es decir, hay más número de veces, nos avisa el enfermero que pasa algo con el paciente con nutrición enteral. La nutrición parenteral, uno hace la vía, acomoda la bomba y pasa. Y si nosotros no buscamos la complicación, no la vemos. Si no vamos al laboratorio, no nos enteramos de la complicación de la parenteral. Con lo cual, la enteral requiere de más acción. La verdad es que la posibilidad en la pancreatitis de una inadvertida estimulación del páncreas son muy bajas, y con un adecuado monitoreo y seguimiento podemos desde ya alimentar a estos pacientes. ¿Qué fórmulas utilizaríamos en estos pacientes? O sea, prácticamente las descripciones de la nutrición enteral en la pancreatitis aguda fue descrita con fórmulas oligométricas. Estas fórmulas oligométricas, ¿qué tienen? Macronutrientes, de alguna forma, predigeridos, es decir, moléculas más pequeñas, donde ya han pasado un proceso de disolución, y nutrientes como los triglicéridos de cadena media que no necesitan del páncreas para absorberse en el intestino. Con lo cual, en teoría, claramente, son una de las fórmulas más interesantes para nutrir a estos pacientes. Ahora, actualmente, tanto la fórmula como el lugar de administración están en debate. El punto es que es tan importante la evidencia a favor de indicar nutrición enteral y de hacerlo antes de las 48 horas, que varios autores han puesto en relevancia este aspecto por sobre la fórmula del sitio de infusión. Porque si yo les digo que infundan precozmente, pero que infundan una fórmula oligométrica y después del ángulo de trade, es prácticamente como que les diga no hagan nutrición enteral, porque la verdad que es muy engorroso en un contexto de un paciente incluso crítico, inmovilizado, ventilado en terapia intensiva. Con lo cual, la nutrición enteral post-pilórica hoy por hoy no está requerida necesariamente en estos pacientes, y si bien debe considerarse utilizar una fórmula oligométrica para mejorar la tolerancia, las fórmulas poliméricas pueden utilizarse si monitorizamos adecuadamente. No si colgamos la fórmula el sábado a la mañana a golpeo libre y volvemos al lunes. Si lo hacemos de forma programada, con un enfermero que nos apoye en el seguimiento, mejor si lo pasamos por bomba, de forma continua y gradual, esto se puede hacer. Dentro de los paradigmas que hay hoy críticos, la fibra insoluble, como prácticamente en todo paciente crítico, se debe evitar, y en el caso, en el subgrupo de pancreatitis aguda, el uso de fórmulas inmunomoduladoras preprobióticos todavía no les podemos dar, por lo menos yo, ninguna recomendación que haya leído con evidencia concreta en las vidas. De forma gráfica, los nutrientes y la estimulación pancreática, el sitio de infusión, si ustedes infunden en el estómago, estimulan en parte del páncreas, en duodeno menos, y lo mínimo en yeyuno, lo mismo con el tipo de fórmula polimérica, semielemental y elemental. A medida que vamos hacia abajo, hacia la puntita acá del cono este, las fórmulas tienen más partes, ¿no? Son más fáciles de digerir, pero por otro lado tienen más osmolaridad. Al tener más partes, son más hiperosmolares, puede eso traer algún problema de intolerancia, y además son malos estimulantes del intestino, es decir, el intestino se estimula con la proteína entera, no con un aminoácido. Entonces hay que balancear siempre la elección, y hay que ver un poco en función del sitio de difusión también.
quienes postulan la infusión en estómago plantean, si yo tengo 80% de necrosis pancreática, ¿qué posibilidad tengo de estimular qué páncreas voy a estimular y qué respuesta inflamatoria voy a generar? Entonces, esto está en debate, ¿no? Hoy por hoy. Bueno, acá no sé si se mueve muy bien, pero esta es una sonda que recorre todo el marco duodenal y termina distal, en una paciente que tuvo una pancreatitis aguda post-ERCP, después de una colecistectomía. Requerimientos no escapan a ninguna de las recomendaciones de los pacientes críticos, no hay nada puntual de distinto en la pancreatitis aguda grave, 25 a 30 kilocalorías al día, 1,2 a 1,5 gramos kilo de proteínas. Se deben maximizar todos los recursos disponibles para evitar el aporte excesivo de nutrientes, que es común a todos los pacientes en cuidados críticos, y se debe monitorar la excreción de urea urinaria porque podría ayudar a alcanzar los requerimientos nitrogenados y a reducir el balance nitrogenado negativo. Como dijo el doctor anteriormente, corremos de atrás, es decir, corremos de atrás y debemos correr de atrás, porque si lo queremos alcanzar y pasar, vamos a estar siempre del lado de las complicaciones metabólicas y nunca del lado del paciente. Si el paciente es auténticamente crítico, siempre el balance va a ser negativo y nitrogenado negativo, y nosotros vamos a tratar de como una fantasía de que sea neutro. El balance positivo lo dejamos para cuando sale terapia intensiva y lo tenemos en rehabilitación. De la forma de alimentación, ya me fui adelantando, lo mejor es continua. Lo que les quiero decir de esta diapo puntualmente es que independientemente de donde estén trabajando, tengan una forma de hacer nutrición enteral en acuerdo con una enfermera, en acuerdo con la nutricionista, en acuerdo con el equipo que trabaja, para que no se interrumpa innecesariamente el soporte, porque hay muchísimas interrupciones que no tienen absolutamente ningún justificativo. Y cuando integran a alguien que le suspenda la nutrición enteral, pregúntenle 4 veces por qué lo hizo y a ver si tiene realmente alguna respuesta. Lo que nosotros hemos implementado en el hospital es poder incluir en el pasaje que sale a las 8 de la mañana la nutrición enteral y que los residentes escriban, así como se escribe 7 días de INPEN, 4 días de vida central, tanto de balance, cuántos días lleva de nutrición y qué monto está recibiendo. Eso ayuda mucho a discutirlo todas las mañanas y a mejorar el pronóstico de la pancreatitis aguda. Pero la teoría es muy linda, pero a veces no podemos, o bien la enteral no la podemos realizar, porque obviamente existen esos pacientes, o bien no es suficiente. La combinación con la nutrición parenteral constituye una estrategia muy importante, una excelente herramienta con la que debemos contar en el soporte para evitar el objetivo máximo que nosotros tenemos, que es prolongados días en terapia intensiva con balance nitrogenado negativo. O sea, la suma de esos días negativos en balance nitrogenado en definitiva es suma de músculo esquelético perdido. O sea, el paciente tiene una pancreatitis aguda, inflamado el páncreas, está en reposo, sale de terapia intensiva y no puede caminar. ¿Cómo no va a poder caminar? O no se puede parar si en realidad tenía una enfermedad retroperitonea. Tiene que ver porque su hipercatabolismo tomó aminoácidos del músculo esquelético, de los cuádriceps, por ejemplo. De todas maneras, nunca se debe perder de vista que cuando colgamos una enteral detrás de una parenteral, es muy fácil que nos pasemos de los requerimientos del paciente y que tengamos complicaciones, así que hay que monitorizar. ¿Cuándo iniciar una parenteral? Tema también de discusión y debate, pero hay algún acuerdo. Si el paciente no está desnutrido previo, si el paciente es normonutrido, no conviene intervenir con la parenteral.